En el anterior Cronoticias vimos cómo se formó la corteza terrestre, pero nos faltan sus vecinos de abajo, el manto y el núcleo. Así que de eso se va a tratar este vídeo. Vamos a empezar por el manto. El mar de magma es la capa que separa la corteza del núcleo y se compone sobre todo de oxígeno, silicio y magnesio. Para que el manto exista, el planeta tiene que ser lo suficientemente grande como para haber pasado el proceso de diferenciación planetaria, en el que sus componentes se van dividiendo por densidades. Esta capa va de 8 a 2900 kilómetros de profundidad. Se diferencia la corteza por sus características químicas y su comportamiento mecánico, y se dividen en la discontinuidad de Mohorovičić en honor al geofísico que se apellida así. Debido a la alta densidad de los componentes del manto, la velocidad de las ondas sísmicas aumenta bastante. Hay mucho más hierro y magnesio que en la corteza. El material del manto se puede presentar en estado sólido o como una masa viscosa como resultado de las elevadas presiones. Aunque la tendencia en zonas de alta presión es que las rocas se mantengan sólidas, ya que ocupan menos espacio, comprimiéndolas. Así, para poneros un ejemplo reciente, OceanGate. La temperatura varía entre 600 y 3500 grados, un lunes promedio en Benidorm. El manto superior se desplaza muy despacio por su alta viscosidad. Eso explica por qué las placas tectónicas van tan lentas. El manto se divide en dos: manto superior, que va desde la discontinuidad de Mohorovičić y mide unos 630 kilómetros, y el manto inferior, que mide unos 2883 kilómetros y llega hasta el núcleo. Evidentemente, cuanto más cerca del núcleo, más denso y más caliente está el manto. El manto actúa como aislante térmico entre el núcleo y la corteza, y le da estabilidad. También propicia la fundición de bloques pesados de la corteza. Produce más corteza, proyectando magma por la separación de las placas. La convección en el manto es un proceso caótico de dinámica de fluidos que determina el movimiento de placas y, por ende, la deriva continental. El conocimiento que tenemos del manto se basa en estudios geofísicos indirectos, sobre todo con la propagación de ondas sísmicas y con muestras de roca de gran profundidad traídas por orogenia o vulcanismo a la superficie. Hubo un proyecto denominado Proyecto Mohole, Mojo por el Mohorovičić y Hole de agujero, que pretendía precisamente eso: hacer una perforación que alcanzara la discontinuidad de Mohorovičić. La mayor profundidad alcanzada fueron 180 metros bajo suelo marino. Se tuvo que abandonar en 1966, ya que era bastante caro. Ha habido otro tipo de exploraciones más recientemente, como por ejemplo llevar un robot a una región submarina de más de 4.900 metros de profundidad. Este consiguió hacer unas cuantas perforaciones en 6 semanas, sin embargo aún sigue siendo una incógnita esto del manto. Y para incógnitas tenemos al del bajo, el más pesado de los vecinos, el núcleo, esfera central de la Tierra, la capa más interna, compuesta por hierro principalmente y un 5 o 10% de níquel, entre otros, unos 3.500 kilómetros de radio y representa el 32% de la masa terrestre. Su presión es millones de veces superior a la de la superficie y la temperatura puede superar los 6.700 grados, más calor que en la superficie del Sol. Los metales pesados tras la explosión de la supernova que engendró al sistema solar se hundieron por gravedad en el interior, mientras que los elementos ligeros se quedaron en la corteza. Y esto es la diferenciación planetaria que os comentaba antes, básicamente. Los metales del núcleo sufrieron una aleación cuando el planeta aún ardía, y se formó esta densa estructura, haciendo del planeta Tierra el más denso de todo el sistema solar. El núcleo alcanzó esta temperatura por varios factores: el calor liberado por la colisión y compactación de la formación de la Tierra, el calor emitido cuando el hierro del núcleo externo cristaliza sobre la superficie del núcleo interno, y el calor emitido por la desintegración radiactiva de algunos elementos como el uranio, el torio y el potasio. La Tierra irradia más calor del que genera. Se está enfriando. El núcleo se divide en dos: núcleo externo, se supone que es líquido y tiene unos 2.250 kilómetros de grosor, y está compuesto de hierro, níquel y otros. Los científicos dicen que la convección del núcleo externo, junto a su rotación causada por la rotación de la Tierra, también conocido como efecto Coriolis, genera el campo magnético, que nos protege de los vientos y radiaciones solares. Y, por otra parte, tenemos el núcleo interno.
tiene 1255 kilómetros de radio, supuestamente un 70% hierro y un 30% níquel y otros elementos pesados. Gracias a la lluvia de meteoritos, nuestro planeta debería tener oro suficiente en el núcleo como para cubrir el globo con una capa de 4 metros de espesor. Así que saca la pala. El núcleo externo rota algo más rápido que la superficie. Si la Tierra ha rotado 400 años, el núcleo externo ha rotado 401. Así que tampoco es mucho. Y bueno, pues hasta aquí tenemos el vídeo de hoy. Evidentemente se formó primero el núcleo antes que la corteza, pero he decidido hacerlo de fuera para adentro. Y eso, ya tenemos corteza, manto, núcleo y un satélite. Me pregunto, ¿qué vendrá después? En un par de semanas os comento. Chao.